Bien, entonces habíamos quedado acá, ¿verdad? Habíamos empezado a conversar acerca de la taxonomía. Habíamos dicho que la taxonomía era esta manera de poder clasificar a los organismos vivos, ¿cierto? Y para poderlos clasificar, eh, todo el mundo, ¿cierto? Todos los taxónomos, que son las personas que se encargan de clasificar a los organismos vivos, eh, tenían ciertas reglas o formas para poderlos clasificar. Habían algunas maneras más sencillas que otras, ¿cierto? Pero hoy en día se ocupa una específica, que es la que vamos y que de hecho conversamos la semana pasada, pero vamos a volver a tocar de ahora en adelante. Bueno, entonces, la taxonomía como ciencia, como parte de la biología, ¿cierto? Es aquella que se encarga de categorizar, de clasificar a los organismos vivos y, valga la redundancia, categorizando eh, en jerarquías, en categorías, ¿ya? En categorías específicas. Recuerden que la semana pasada, ¿cierto? Vimos esta historia evolutiva de las plantas y de los animales. Bueno, entonces, ¿cómo agrupamos a todos los organismos en un solo grupo? Bueno, la manera es con taxonomía, ¿cierto? La manera sencilla es a través de la taxonomía, juntamos a todos y los ponemos en un solo grupo. ¿M? Entonces, los que tengan ciertas características, los juntamos todos en uno solo y los ponemos en un solo grupo. Vuelvo a insistir, gente que se está integrando recién, por favor, poner en el chat su nombre y que está presente, ¿ya? Para poder pasarlos a la lista. Su nombre, presente, ¿ya? Así de sencillo. ¿Cómo se llama usted? Y presente. Por favor, al chat para poderlo pasar posteriormente a la lista, ¿ya? Hágalo porque si no lo hace, va a quedar ausente. Y no quiero que eso pase, ¿ya? Bien. Eh, ok. Vamos entonces conversando, ¿cierto?, acerca de las distintas cosas que tenemos que... Vamos entonces conversando de las distintas cosas que tenemos que ir viendo de la taxonomía. Perfecto, perfecto. Ya. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, y que habíamos visto en parte algo la semana pasada, era esto de la historia de la taxonomía. Eh, para que ustedes sepan, ¿cierto? La taxonomía no es algo nuevo, no es algo que viene de hace pocos años, al contrario, viene desde hace mucho tiempo. ¿Quién partió con esto de la historia de la taxonomía? Fue Aristóteles. O sea, tómenle tiempo, ¿verdad? De eh, que hay, ¿cierto? Desde Aristóteles hasta la actualidad, que mucho, ¿verdad? Y Aristóteles, ¿cierto? Tenía como forma de clasificación sencilla, ¿verdad? Eh, Poder determinar a los organismos y clasificarlos en dos grandes grupos, que eran estos, los animales con sangre o los animales sin sangre. Y ya, esa era su manera de clasificarlos. Sabemos que hoy en día eso está absolutamente obsoleto, pero sí es importante que ustedes sepan que de ahí partió la idea de empezar a clasificar a los organismos, ¿ya? Y la clasificación de los organismos se hacía en base a las características de los organismos. ¿Alguna característica que yo quisiera tomar? Bueno, esa característica yo la tomaba y las clasificaba. Posteriormente apareció un caballero que se llama Carlos Linneo, y Carlos Linneo es súper importante para la taxonomía, porque él, me equivoqué de cuestión, porque él lo que propuso fue una cosa que se llama la nomenclatura binomial, ¿sí? La nomenclatura binomial. ¿Y qué significa esto de la nomenclatura binomial? Eh, es la forma en la cual hoy en día, hoy 2020, ¿cierto?, se clasifican aún a todos los organismos. Todos los organismos, ¿cierto?, se les pone nombre, que es lo que uno conoce como el nombre científico. Y los nombres científicos son binomiales. ¿Qué significa que sean binomiales? Que tienen dos partes. El ejemplo de nuestra especie, ¿cierto? Homo sapiens, por ejemplo. ¿Y qué significa eh, cada cosa? Eso es bien importante. Nos damos cuenta de que los nombres todos tienen dos partes, con un binomio, ¿cierto? Tienen dos nombres que lo componen. Nombre número uno, nombre número dos, ¿cierto? Nombre número uno y nombre número dos.
Homo y sapiens. El uno y el 2 tienen, o significan, perdón, cosas distintas. El nombre número uno, que en este caso es Homo, pero puede ser otro, cualquiera, ¿cierto? Significa una cosa que se llama género, que ya vamos a ver qué significa. Y esta que está acá, el nombre del número 2 significa especie o epíteto. ¿No? Especie o epíteto específico. Entonces, cuando usted tiene un nombre científico, siempre va a tener dos nombres, uno y dos. El primero siempre va a significar o a tomarse en cuenta como lo que es el género, y el segundo a lo que es la especie y el epíteto, que ya vamos a darnos cuenta qué es esto del género y qué es esto de la especie y todo lo demás, ¿ya? Bueno, esta manera de clasificar a los organismos, que fue hace muchos años que se inventó, que se llama la nomenclatura binomial, ¿cierto? Hasta el día de hoy se ocupa, ¿ya? La nomenclatura binomial hasta el día de hoy es usada. ¿Y por qué? Porque es muy buena y sirve para clasificar a los organismos muy, muy bien y de manera muy ordenada, ¿ya? Entonces, eh, no olvidar, ¿verdad?, que hasta el día de hoy se ocupa esta nomenclatura binomial. Quien la hizo fue Linneo. Y ¿qué significa que sea binomial? Que tiene dos nombres. El primer nombre significa el género o representa al género, y el segundo nombre representa a la especie o epíteto específico. ¿Ya? Ya vamos a ver qué es eso del género y qué es eso de la especie. Bueno, hasta aquí habíamos quedado la semana pasada, entonces ahora vamos a seguir conversando cosas nuevas que no habíamos dicho. Luego de Linneo viene lo que se llama la clasificación o la creación, perdón, de los reinos. ¿Ya? Eh, Todos entendemos, ¿cierto?, que alguna vez, cuando se crearon estas cosas, existían estos famosos 5 reinos de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, hoy en día, bueno, ya no existen los 5 reinos de la naturaleza, o sea, existen los reinos, sí, pero ya no son 5, y ya les voy a explicar cuál no está. Eh, Primero, ¿quién lo hizo? Da lo mismo el año, pero sí quién lo hizo, que fue Haeckel. Eh, bueno, en realidad la creación de los reinos no es de una sola persona, sino que fueron varias personas las que fueron incorporando, ¿verdad?, a esta clasificación los famosos reinos, ¿sí? Y todos, ¿cierto? Alguna vez estudiamos cuando éramos más niños, estudiamos que existían los 5 reinos de la naturaleza. ¿Y cuáles son los 5 famosos reinos de la naturaleza? Las plantas, ¿cierto? Los animales, los fungi, que eran los hongos, los protistas y los moneras. Bueno, esto era la manera en la cual se clasificaban los organismos hasta antes de que aparecieran los dominios, que ya vamos a explicar qué es lo que son. Nosotros decíamos, cuando existían los reinos solamente, vale decir, los reinos era lo más grande que yo podía, en lo que más grande yo podía clasificar a los organismos, en los reinos, y no existía nada más chico, ni nada más grande que los reinos, existían estos 5 reinos. Entonces, lo que era una planta y que tenía características de planta, ¿cierto? Estaba entonces en el reino de las plantas, valga la redundancia. Lo que era un animal y tenía sus características parecidas a un animal, entonces estaba en el reino de los animales. Lo que no era ni un animal ni una planta, sino que era algo absolutamente distinto, un camino evolutivo, a pesar de que se parezcan a las plantas, pero no lo son, eran los hongos, ¿verdad? Los fungi, ¿m? Que tienen muchas diferencias con respecto a las plantas, y eso por favor que les quede muy claro, ¿eh? Que vivan en el suelo y que se parezcan no significa que son plantas. Los fungi, los hongos no son plantas, son otra cosa, absolutamente distinta. Los hongos son hongos y son su vida, y las plantas son plantas y son otra cosa, ¿ya? Nada que ver, una con la otra. Los fungi tienen una diferencia muy grande con las plantas. ¿Cuál es la principal diferencia? Que las plantas son fotosintéticas, o sea, pueden hacer fotosíntesis, ¿verdad? En cambio, los fungi no pueden hacer fotosíntesis. Y eso es súper interesante. No hacen fotosíntesis. Y ahí hay una diferencia súper grande. ¿Ya? Generalmente los hongos son descomponedores.
generalmente, y cosa que una planta no hace, ¿ya? Bueno, pasa lo siguiente. En realidad, hay algo bien interesante aquí que es como de la historia que ustedes tienen que conocer. Resulta que cuando se tenían, ¿cierto?, a estos organismos, ¿cierto?, las plantas, los animales y los hongos, de repente se encontraron algunos organismos que tenían características, por ejemplo, de animales. Entonces los pescaban y ya, pues esto tiene características de animales, entonces son animales. Y los metían a este reino. Pero después se volvían a estudiar y decían, oye, pero mira, ya, es cierto, tiene características de animales, pero también tiene características de plantas. ¿Cómo entonces? O sea, ¿qué? ¿O es planta o es animal? Chuta. Quedamos en una dicotomía. Entonces, ¿qué pasaba? Que habían organismos que son raros, ¿cierto? Que tenían características de repente o de planta, o de repente de animal, o de repente de hongo, pero tenían características compartidas. Entonces, ¿qué pasa? Que no podían ser plantas, porque también tenían características de otra cosa, pero tampoco podían ser la otra cosa porque tenían características de otro grupo. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cuál fue la solución? La solución fue crear un grupo nuevo, un reino nuevo, que se llaman los protistas. ¿Y quiénes son los protistas? Que son estos que están acá. Los protistas son los más comunes, así como los organismos raros, ¿sí? Los organismos muy raros, que básicamente son cualquier organismo vivo que no es ni una planta, ni un animal, ni un fungio. O sea, los que no se pueden clasificar en estos tres reinos, entonces son protistas, porque son raros, porque o tienen características de uno, pero también de otro, entonces no se pueden clasificar en uno solo. La forma, ¿cierto?, de poderlos clasificar finalmente fue a través de generar un reino nuevo, donde juntáramos, por así decirlo, a todos estos organismos raros, ¿cierto?, llamados los protistas. Aunque ustedes no lo crean, los protistas son muy numerosos, muy numerosos. No, no hay pocos protistas, al contrario, como según lo que uno podría pensar, de como, ¿qué organismo va a ser raro? Millones, hay millones de protistas, millones. Y de hecho hay protistas muy conocidos por ustedes, a pesar de que o sea, no saben que son protistas, pero hoy día van a conocer que lo son. Un ejemplo de un protista muy conocido es el cochayuyo. El cochayuyo, que es un alga, ¿verdad? Es un protista. Eh, ¿Y por qué? Porque resulta que, si bien es cierto, tiene características de una planta, no es una planta, porque tiene otras características distintas y muy raras que lo hacen ser un organismo muy extraño. Entonces, no los pueden clasificar como planta, porque si bien es cierto, tienen características como planta, no las tienen todas o no las cumplen todas. Entonces, no son plantas. Entonces, ¿qué son? Nada, no, tienen que ser algo. ¿Qué son? Protistas. El grupo, ¿verdad?, de estos organismos raros que están ahí, ¿cierto? Medio en el limbo entre que no son uno y que no son otra cosa. ¿Ya? Así como no son ni chicha ni limonada, bueno, estos son los organismos famosos protistas. ¿Ya? Eh, y también algo bien interesante es que, bueno, en esos años, ¿cierto? Eh, en esos años, eh, es bien interesante que eh, se incluían dentro de los reinos, ¿sí?, a unos organismos que son muy numerosos y absolutamente distintos de todo lo anteriormente dicho, que se llamaban los móneras. ¿Y qué son los móneras? Los móneras son las bacterias, ¿ya? Las bacterias. Y las bacterias eran un reino absolutamente distinto, bien clasificado, ¿cierto? En donde ya las bacterias, ¿cierto?, cumplían ciertas características que no eran iguales ni a los protistas ni a ninguno de estos organismos de acá. Entonces, ellas formaban un grupo absolutamente aparte. Así funcionó por muchos años, hasta que aparecieron los famosos dominios. Y cuando aparecen los dominios son más que los reinos, o sea, son una clasificación más grande todavía que los reinos. Entonces, si los queremos ordenar en forma jerárquica, los dominios están sobre los reinos, ¿ya? Están más arriba, más jerárquicamente más grandes que los reinos.
Y resulta que cuando aparecen los reinos, o sea, cuando aparecen los dominios, lo primero que desaparece es este reino, el Monera. Ese reino ya no existe. Y hoy en día no existe. ¿Por qué? Porque resulta que los Monera desaparecen porque ahora las bacterias, que eran los que formaban este reino Monera, ahora ellos se llaman o tienen un dominio específico y propio que se llama el dominio procarionte. El dominio, el dominio procarionte, ¿sí? El dominio procarionte es aquel dominio que ahora va a tomar, va a tomar a todos los que eran los móneras, o sea, todas las bacterias, ¿sí? Este es el dominio famoso procarionte, ¿sí? Carionte, el dominio procarionte. ¿Sí? Ahora, en el dominio procarionte se incluyen a todas las bacterias. Entonces ya el reino mónera dejó de existir, porque ahora ya estaba el dominio procarionte en donde se incluía a todos estos órganos. Y todo el resto de organismos, vale decir los protistas, las plantas, los animales y los fungi, pasaron a entrar a otro dominio que se llama dominio eucarionte. Entonces, todos estos reinos, que son las plantas, los animales y los fungi y los protistas, están todos estos están dentro del dominio eucarionte. Y los mónera ya no existen porque las bacterias que los formaban ahora son parte de un dominio distinto que se llama procarionte. Entonces, primero que nada, la vida se dividía en dos grandes grupos, que eran los eucariontes por un lado y los procariontes. Listo, se acabó el problema. Pero resulta que cuando se empezaron a estudiar a las bacterias, que estaban todas incluidas en los procariontes, se dieron cuenta que en las bacterias también habían diferencias, o sea, no todas las bacterias eran iguales, y habían bacterias muy raras también. Unas bacterias que, por ejemplo, podían sobrevivir a temperaturas donde nada vivo podría sobrevivir, salvo esas bacterias. Por ejemplo, no sé, en condiciones de vida que prácticamente ningún organismo podría sobrevivir, salvo esas bacterias. Unas bacterias muy extrañas, que también tenían algunas características morfológicas que eran muy distintas a una bacteria tradicional, por así decirlo. Y resulta que hace pocos años, ¿sí? Eh, los procariontes eh, se dividieron, ¿vale? Es decir, ahora nosotros tenemos a los eucariontes, los procariontes, y tenemos un nuevo grupo más, que es lo que hoy en día conocemos como este nuevo grupo más, que se llaman las arqueas. Archeas se escribe, las archeas. Entonces hoy en día, usted 2020 encuentra tres dominios. Dominio eucarionte, que incluye a los reinos vegetal, animal, fungi y protista, al dominio procarionte, que incluye básicamente a las bacterias eh, comunes, podremos llamarlo, comunes, y este nuevo grupo que se llama las arqueas, que incluye a otro tipo de bacterias, que se llaman las bacterias antiguas, que son unas bacterias muy raras, que no vamos a entrar en detalle de ellas ahora, ni nunca, pero sí que sepan que finalmente son tan distintas que forman un dominio nuevo, completamente aparte de lo que eran todas las bacterias antiguamente, que eran los procariontes. Entonces, hoy en día, la vida uno la puede clasificar o la puede encontrar en tres grandes, en grandes dominios, que son el dominio eucarionte, el dominio procarionte y el dominio de las arqueas. El dominio eucarionte le incluye a usted todo el reino de las plantas, de los animales, de los hongos y de los protistas. El dominio procarionte le incluye a usted todas las bacterias más comunes, que son millones, pero se las incluye ahí. Y las bacterias raras o bacterias más antiguas o poco conocidas, que son las arqueas, que son muy distintas a los procariotas. ¿Queda claro?
La idea en la cual se está clasificando a los organismos vivos. ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? Ya. Oh, ¿por qué no me deja? Algún día voy a aprender a hacerlo. Ya. Bien, entonces, bueno, ya tenemos claridad, ¿verdad?, de cómo se agrupan, ¿cierto?, los organismos. Ya sabemos la forma en la cual eh, están clasificados, ¿cierto?, nuestros organismos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, ¿cómo los ordenamos jerárquicamente? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, para poder hacerlo, primero tenemos que saber cuál es la importancia de clasificarlo. O sea, ¿para qué? ¿Cuál es la gracia de clasificar a los organismos vivos? Tendrá que tener alguna gracia, porque por algo la gente lo hace. Y bueno, la verdad es que sí tiene. Y la gracia no es poca, ¿eh? Eh, Aquí están nombrados, ¿cierto? Lo primero es identificar y estudiar a los seres vivos. La forma de clasificando yo a los seres vivos y poniéndolos en un dominio, en un reino, en fin, me es más fácil estudiarlos, porque ya están clasificados. Entonces, los organismos, por ejemplo, que están todos dentro de un mismo reino, todos tienen características comunes. Entonces, me es más fácil poderlos estudiar. Entonces, primero que nada, identificar y estudiar a los seres vivos, esa es una característica muy importante de poder clasificar a los organismos vivos. Segundo, conocer sobre la biodiversidad del planeta, por supuesto que sí, ¿cierto? Porque mientras usted más conoce de la biodiversidad, eh, toda la biodiversidad presente en el planeta está clasificada y lo que no está clasificado es porque no se conoce y aquellas cosas que no se conocen y que por alguna razón se descubren, bueno, tendrán que ser sometidas a diversos estudios justamente para poderlas clasificar y poderlas meter dentro de los grupos que están, ¿cierto? Por ejemplo, también una forma o una cosa muy importante es conocer el estado de conservación de las especies. ¿Por qué? Porque bueno, ustedes saben, ¿cierto?, que pueden haber organismos en peligro de extinción, ¿cierto? Cosas por el estilo. Eh, Bueno, ¿cómo se hace finalmente ese estudio de la conservación de los organismos? Se realiza estudiándolos mediante la taxonomía, ¿ya? Mediante la clasificación, uno puede ir viendo, ¿cierto? Eh, Según, por ejemplo, sus requerimientos energéticos, requerimientos alimenticios, en fin, uno puede ver si hay organismos que están más vulnerables a la extinción, por ejemplo, o menos vulnerables a la extinción, y uno puede ir viendo más o menos cuál es el estado de conservación de ellos en la naturaleza. Y lo más interesante y más importante también es que yo a partir de la taxonomía puedo establecer relaciones de parentesco entre los distintos individuos. ¿Por qué? Porque si yo encuentro un organismo nuevo que nadie antes lo había visto, y no lo había, y no tiene clasificación, y nadie sabe cómo se llama, ni nada por el estilo, bueno, cuando yo le hago estudio y les hago análisis a esos organismos, voy a poderlos relacionar con otros. Entonces voy a decir, ah, este organismo nuevo, mira, pertenece al reino animal, es un animal nuevo, y no sé, pertenece a la familia de no sé qué cosa, y pertenece al género tanto. Entonces yo voy generando parentescos evolutivos entre uno y otro. Y voy generando ciertos nuevos lazos y voy desentrañando misterios, ¿cierto?, de los distintos organismos que existen en la naturaleza. Por favor, sáquense de la cabeza que todo lo que está todo descubierto, o sea, en la taxonomía, eh, o sea, que hay millones de organismos que no se sabe que existen. Todos los años se descubren especies nuevas y muchas que nadie sabía que existían y se descubren, de animales, de vegetales, de hongos, de musgos, de todo. Eh, de todo, ¿cierto? Se descubren organismos nuevos y esos organismos nuevos, ¿cierto?, se clasifican en base a los criterios, que ya vamos a ver cuáles son, y se pueden, ¿cierto?, ir metiendo en los distintos grupos que existen y ponerles un nombre también, ¿sí? Bueno, la forma en la cual finalmente se ha podido hacer todo esto y se ha podido clasificar con mucha más precisión a los organismos vivos
es en base a los avances de la misma biología, generando, por ejemplo, bueno, un avance súper importante de la biología, que es la biología molecular, ¿ya? Vale decir, la biología que estudia el ADN, ¿ya? Porque cuando se descubrió el ADN, ¿cierto? De los organismos vivos, eh, y se estudió, y hasta el día de hoy se estudia mucho, a través del ADN uno puede sacar muchas más conclusiones que a través de lo que uno ve, ¿ya? Eh, Porque uno puede ver un organismo, y ver su forma y su color, y uno dice, ah, a lo mejor este organismo es parecido a tal otra cosa, simplemente por su forma, o por su color, o por su pelaje, o por lo que sea, ¿cierto? Por sus características físicas. Uno podría decir, ah, este organismo se parece a este otro, pero probablemente el ADN puede incluso que se puedan parecer mucho físicamente, pero en su ADN eh, realmente son muy distintos a estos organismos que, entre comillas, se parecen. Entonces, finalmente, a través del ADN o a través del estudio de la biología molecular, eh, yo puedo sacar ciertas relaciones de parentesco entre los distintos organismos simplemente estudiando el ADN. O sea, suena simple, pero no es tan simple, pero, pero se puede estudiar, ¿cierto?, mediante las relaciones en su ADN. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer cómo yo puedo clasificar a los organismos vivos? O sea, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es así como, cuál es el paso a paso? ¿Cuál es el tutorial para poder clasificar a los organismos vivos? Y bueno, la forma en realidad no es sencilla, pero sí tiene como un paso a paso, ¿ya? Que lo vamos a ver ahora. ¿Queda claro entonces la importancia de clasificar a los seres vivos o a los organismos vivos? ¿Anotado? ¿Sí? Ya, ok. Bien, entonces, eh, ¿cómo puedo yo, cierto, clasificar a los organismos vivos? Bueno, lo puedo hacer de la siguiente manera. Ay, perdón. Lo puedo hacer en base a los caracteres. Entonces, yo tengo que empezar eh, uno por uno a mirar todos estos caracteres y finalmente cuando yo los miro todos, yo puedo decir, ah, este organismo pertenece a tal grupo. Entonces, no es que valga solamente uno, o sea, así como yo tomo este carácter y ya, no, yo tengo que mirarlo todo en conjunto. Tengo que mirar ese por un lado, ese y ese, cada uno por sí solo, y después de que tengo todos los resultados, yo los miro todos juntos y finalmente así los puedo clasificar. Entonces ahí ustedes se dan cuenta de que existen varios caracteres que hay que tomar en cuenta antes de poder clasificar a un ser vivo. Primero hay que ver el carácter ecológico, por ejemplo, dónde vive, cuáles son sus relaciones con otro organismo. El más importante y preponderante que hay que hacer el análisis molecular, que de hecho lo vamos a marcar ahí con un pseudo asterisco, ¿cierto? Que es básicamente analizar el ADN y las proteínas, ¿sí? Que son fundamentales. También es importante el carácter morfológico, porque también me puede dar pistas si se parece a un organismo. Visualmente yo puedo decir para dónde buscar, ¿cierto? Y con quién relacionarlos si son parecidos, ¿cierto? Morfológicamente hablando. También hay que hablar del carácter fisiológico, vale decir, cómo funciona el cuerpo de este ser vivo, ¿sí? También es importante conocer el funcionamiento corporal de este organismo. Sí, Y así. también, y también es importante ver o cachar cómo funcionan las células de este organismo, el carácter citológico. Entonces, tomando todo esto en conjunto, yo finalmente puedo clasificar a los organismos vivos de la manera actual y de la manera correcta. Entonces, hoy en día, 2020, si usted encuentra un organismo nuevo, no basta con que se parece a, ¿ah? No sé, si usted encuentra una cuestión parecida a un perro, esto debe ser de la familia de los perros, porque es parecido a un perro. No, no basta con eso. Hay que hacer todos estos análisis, y principalmente el molecular, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando usted compara el ADN es
por así decirlo, de manera poética, el ADN es su baúl de secretos genéricos. Ahí está. Están guardados todos sus genes, toda su información genética, ¿verdad? Está guardada en el ADN. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que, eh, ya, gracias, que resulta que cuando usted guarda, ¿verdad? En el ADN todo su material genético, todos sus genes, ¿cierto? Que están guardados ahí. Todos los organismos vivos, todos, tenemos ADN. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que cuando nosotros analizamos y vemos nuestro ADN y lo empezamos a clasificar o mejor dicho, a comparar con otros organismos, por ejemplo, nuestro ADN se parece mucho al ADN de los monos, claro que sí, se parece mucho. Hay mucha coincidencia entre uno y otro. Pero por ejemplo, no sé, pues si yo pesco nuestro ADN de la especie humana y lo comparamos, no sé, pues con el ADN no sé, de una ballena o de una planta, tiene poca, ¿cuánto se llama? Similitud. Entonces, cuando existe mayor similitud en el ADN entre dos organismos, entonces esos organismos son más bien parecidos y pertenecen más bien a la misma, a la misma familia o a la misma, al mismo género, en fin, va a depender de la similitud en su ADN. Entonces, finalmente, si el ADN se parece, pero el carácter morfológico no, da lo mismo. O sea, el carácter morfológico puede salir sobrando si el ADN, a lo mejor dos organismos son extremadamente disímiles, o sea, no se parecen en nada, pero su ADN es muy parecido, entonces, aunque no se parezcan físicamente, genéticamente sí, pues. Entonces, evolutivamente esos organismos están más emparentados, a pesar de que no se parezcan entre sí. ¿Te fijas, no? Entonces, es bien de repente contradictorio muchas veces, pero pasa que pueda pasar aquello. Entonces, el carácter molecular es un carácter muy importante porque finalmente a partir del estudio del ADN y de las proteínas, yo eh, permito comparar y permito generar relaciones eh, muy estrechas y muy específicas entre distintos organismos. ¿Ya? Puedo generar ciertas relaciones sumamente eh, eh, sustentadas, ¿verdad? Y muy reales, ¿cierto? Comparando el ADN de un organismo con otro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, como les vuelvo a insistir, pues, si usted compara el organismo de usted con el de un mono, y no cualquier mono, ¿cierto? Porque no todos los monos se parecen a los humanos en ADN, hay uno específico que sí se parece mucho. Eh, bueno, ahí, ¿cierto? Va a haber mucha similitud, pero si usted lo compara probablemente, no sé, con un árbol, con el ADN de un árbol, o con el ADN de un hongo, o de un león, probablemente no haya tanta similitud. ¿Se fija, no? ¿Queda clara entonces la forma en la cual yo puedo clasificar a los organismos vivos y los caracteres que yo tengo que tomar en cuenta para poderlos clasificar? ¿Sí? ¿Y cuál es el más importante? Una de esas cosas que algún día se los pregunto, ¿cierto? ¿Cuál es el más importante? El más importante es el carácter molecular, ¿cierto? Ese es el más importante, porque me permite a mí estudiar el ADN y al estudiar yo el ADN puedo sacar ciertas conclusiones mucho más específicas, eh, ¿cuánto se llama? Y mucho más enriquecedoras para poder ver eh, relaciones entre los distintos organismos. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? ¿Seguimos? Entonces, ya, entonces, bueno, tenemos claridad, ¿verdad? Ya de nuestra estructura, ¿cierto? De cómo está clasificado, de la historia, de los reinos y de los dominios. Entonces ahora lo que vamos a ver es, bueno, ¿cómo se clasifica? Y para poderlos clasificar, yo necesito lo que se llaman las categorías taxonómicas. Entonces, lamentablemente, se las van a tener que aprender nomás.
porque no hay otra forma de saberlo. Esto hay que saberlo y hay que saberlo como es y ya. Fíjense, para poder clasificar a los organismos vivos, se han inventado estas categorías taxonómicas que también se llaman taxones, ¿ya? Los taxones. Los taxones o categorías taxonómicas son diferentes niveles de jerarquía en donde yo puedo ir metiendo a los distintos organismos vivos y se organizan desde la más general a la más particular. En el siguiente orden: dominio, que es la más general; el reino; el filo o división, que también le llaman; la clase; la orden; la familia; el género y la especie. Entonces, hay 8 taxones principales, porque hay más. Entre medio, por ejemplo, está la infraclase o la supraorden y cosas por el estilo, pero los principales son estos 4, o sea, todos estos 8, ¿cierto? Dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Entonces uno podría preguntarse, y es válido preguntarlo, ¿cómo me lo aprendo, cierto? ¿Cómo me aprendo este orden para que no se me olvide que el reino va después del dominio y todas las cuestiones? Eh, yo inventé hace un tiempo atrás una memotecnia, ¿sí? Que cuando a mí esto me lo enseñaron en la universidad y no podía aprendérmelo, inventé una memotecnia que es una palabra rara, ¿cierto? Pero que nos permite ordenar esto y para que no se nos olvide. Entonces, el día de hoy se los voy a compartir. Lo que usted va a notar es la siguiente palabra: el do re pico fagi, ¿ya? Esa va a ser nuestra memotecnia, el do re pico fagi. Entonces, fíjense, aunque usted no lo crea, aquí están ordenados estas 8 cuestiones. Fíjense: dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. ¿Se fijan, no? Ahí está ordenado lo mismo, ¿cierto? Y es más fácil aprenderse esto que aprendérselo así. Entonces, si usted logra acordarse de este nombre raro, ¿cierto? Es fácil después recordar cuáles son las partes, ¿cierto? O de qué taxón estamos hablando. Ahora, ¿por qué Phylum yo lo puse con PI, ¿cierto? En realidad puede ser dorreficofagie, también puede ser, no hay problema, pero lo que pasa es que en inglés, ¿sí? Y esto viene en inglés, eh, filo, que es ese taxón, se escribe así: phylum. Entonces, por eso le puse PI, pero si a usted le gusta poner FI, da lo mismo, ¿ya? Entonces, dorreficofagie o dorrepicofagie, como sea, eh, es la manera en la cual uno puede ir ordenando, ¿cierto?, los distintos taxones en una sola palabra, ¿verdad? En donde podemos después ir estudiando, ¿cierto?, las distintas cosas. Ahora, uno podría preguntarse, ya, bacán, me los puedo aprender y todo lo demás, bien, pero ¿de qué sirve esto? Bueno, sirve de harto. ¿Por qué? Porque resulta que esta manera de ordenar a los organismos a través de los distintos taxones, o de clasificar, mejor dicho, a los organismos a través de los distintos taxones, permite justamente un ordenamiento de los organismos. O sea, todos los organismos que existen en el mundo, que se conocen, evidentemente, están clasificados en un dominio, en un reino, en un fin, en una clase, una orden, una familia, en un género y una especie. Eso quiere decir que todos los organismos que existen, todos, el león, la alpaca, usted, todos, todos los que existen están clasificados dentro de esto, en algo específico. Por ejemplo, hagamos el del humano. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo para que entiendan que nosotros también tenemos un dominio, también tenemos un reino, también tenemos un field y así. Por ejemplo, el humano. El humano, el dominio es eucarionte, ¿cierto? Dominio eucarionte. Reino animal, ¿cierto? Nosotros pertenecemos al reino animal. Filum, ¿sí? El filum de nosotros los humanos es el filum cordados. Así nos llama, ese es nuestro filo, cordados.
La clase es mamíferos. La orden es euterios, perdón. Euterios, que son los mamíferos que tenemos úteros. ¿Sí? Euterios. La familia es la familia de los simios. El género es Homo. Y la especie es Sapiens. ¿Se fijan, no? Entonces, el humano está clasificado en todo esto y todos los organismos que existen son, ¿cuánto se llama? Están clasificados dentro de lo mismo. Si usted pesca un león eh, o un árbol específico, en fin, todos están clasificados dentro de lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, el león también es dominio eucarionte, también es reino animal, también es filocordado, también es clase mamífero, también es orden euterio, pero la familia es distinta. La familia de ellos es, ¿cuánto es? De los felinos, ¿verdad? El género es pantera y la especie es leo. ¿Se fija? Entonces, todos los organismos están eh, clasificados distintos. Los osos, por ejemplo, lo mismo. Y así, cualquier organismo, no vamos a entrar más en detalle, pero cualquier organismo está clasificado en cada una de estos taxones. Ahora, otra cosa importante que ustedes tienen que saber es que los taxones se agrupan desde lo más general, que es el dominio, o sea, aquí usted encuentra lo más general, y lo más específico o particular, que es la especie. O sea, esto va en un orden decreciente, ¿cierto? O en un orden de especificidad decreciente. O sea, aquí está lo más general y aquí está lo más específico. ¿Ya? Entonces, estas relaciones que usted, que le voy a anotar acá, estas son las relaciones que usted se tiene que saber. Mientras usted más hacia la especie se vaya, ¿sí? Mientras más usted a la especie se vaya, aumenta el parentesco evolutivo. Evolutivo. Y mientras usted más hacia el dominio se vaya, disminuye el parentesco evolutivo. Vamos a hacer un ejemplo con respecto a esto. Eh, por ejemplo, bien, vamos a ver si podemos hacer eh, un ejemplo. Clasifiquemos de nuevo al humano. El humano tiene dominio eucaria, eucarionte, reino animal, filo, cordados, clase, mamíferos, orden, mamíferos euterios, familia, simios, género, Homo, especie, sapiens. ¿Cierto? Esa es nuestra clasificación completa. Pero, por ejemplo, no sé, veamos, por ejemplo, la clasificación para, no sé, el reino, o sea, no sé, otro animal, el león, por ejemplo. Lo vamos a anotar con verde. El dominio del león también es eucarionte. ¿Ya? También es eucarionte. El reino del león también es animal. El filo del león también es cordados. La clase del león también es mamífero. El orden del león también es euterio. Pero la familia es distinta. Entonces, la familia del león no es simio. La familia del león es felinos. ¿Cierto? Felinos. Bueno, la cuestión esta se llama pantera, el género es pantera, y la otra cuestión es leo. Entonces, si tú te fijas, hasta aquí, hasta la clase, no, perdón, hasta la orden, somos iguales entre un león
y nosotros. Pero, por ejemplo, si nosotros comparamos, no sé, al humano ahora con un árbol, por ejemplo, no sé, con cualquier árbol, en realidad no vamos a tomar toda la clasificación, porque se van a dar cuenta de lo siguiente. Los árboles, cualquiera, por ejemplo, no sé, eh, ¿qué árbol puede ser? En realidad da un poco lo mismo, pero por ejemplo, no sé, un pino, ya, un pino. El pino, el dominio del pino también es eucarionte, pero el reino ya no es el mismo, el reino es vegetal. Entonces eso quiere decir que nosotros con los árboles solamente compartimos el dominio. Todo el resto es distinto. Entonces, si nosotros nos damos cuenta en este ejemplo, mientras más hacia el dominio nos vamos, mientras más hacia el dominio nos vamos, mm, eh, perdón, mientras más hacia el dominio nos vamos, ¿cierto? Disminuye el parentesco evolutivo. Eso quiere decir que mientras más arriba nos separemos, o más cercanos al dominio nos separemos, menor es el parentesco evolutivo. En este caso, nosotros nos separamos a nivel del reino. Ahí ya es distinto, fíjense. Entonces, eso quiere decir que los humanos con los vegetales tenemos muy poco parentesco evolutivo. Pero mientras más cercano a la especie nos vamos, aumenta el parentesco evolutivo. Como por ejemplo con el león. Con el león, ¿cierto? Vamos hasta acá, ¿cierto? Y ya aquí, fíjense, ya somos recién distintos. O sea, entre humanos y el león, por ejemplo, tenemos mayor parentesco evolutivo que entre el humano y un árbol. ¿Se fijan, no? A eso me refiero con que aumente o disminuya el parentesco evolutivo. Mientras yo más lejos o más cerca del dominio de la especie yo me vaya. ¿Ya? O sea, desde donde si yo más cerca o más lejos del dominio hace divergencia o se forma o se diferencia un organismo de otro. ¿Ya? A eso me refiero yo con respecto, no sé, pues por ejemplo, si comparamos al humano con un pez, se diferencia a nivel de la clase. ¿Por qué? Porque un pez es eucarionte, es animal, es cordado, pero el pez no es mamífero, el pez es un pez, son clase peces. Entonces de aquí para abajo ya es distinto. No sé, si comparamos al humano con una rana, por ejemplo, también pues, es eucarionte la rana, es animal, es cordada, pero la rana es clase anfibio y nosotros somos mamíferos. O sea, de la clase para abajo somos distintos. ¿Se fijan, no? A eso se refiere con que aumente o disminuya el parentesco evolutivo entre una y otro organismo. ¿Ya? ¿Queda clara la idea de cómo se diferencian según parentesco evolutivo los distintos organismos? Mientras yo más al dominio me vaya, disminuye el parentesco, y mientras yo más hacia la especie me vaya, aumenta el parentesco. ¿Queda clara la idea? ¿Sí? ¿No? Ya, perfecto. Ok. Bien, entonces, con esto, ¿verdad? Eh, con esto, ¿cierto? Se dan cuenta de los distintos organismos, cómo se van organizando, ¿verdad? Y cómo podemos ir sacando relaciones entre ellos. Entonces, ¿por qué con un árbol tenemos poca relación evolutiva? Bueno, porque los árboles se diferencian súper antes de nosotros. Nosotros con los árboles compartimos el puro dominio. Ya del reino para abajo todo es distinto. Pero, por ejemplo, con un león, eh, por ejemplo, entre un león y un pez, con el león estamos más emparentados que con el pez. ¿Por qué? Porque con el león compartimos hasta el orden, pero con el pez nos separamos en la clase, porque nosotros somos mamíferos y los peces son peces. ¿Se fijan? Entonces, ahí uno va sacando ciertas relaciones evolutivas de qué es más emparentado con otro, dependiendo de dónde se separan, a qué nivel, a qué nivel de estos taxones se separan. ¿Ya? Entonces, recuerden cómo se organizan, de la manera en que se organizan, eh, y así, ¿cierto? Uno puede ir sacando las distintas conclusiones eh, de quién es más, perdón, de quién está más emparentado con otro y quién no. ¿Ya? Voté todo. Bien. Ok. Entonces, ya teniendo en cuenta esto,
que es lo mismo que les había nombrado, ¿cierto? Exactamente lo mismo. Otra cosa importante, ¿cierto? Es que mientras usted más hacia la especie se va, aumenta la similitud, también no lo había dicho, así que anótelo. Mientras usted más hacia la especie se va, en general aumenta la similitud entre los organismos, o sea, tienden a ser más parecidos, y mientras usted más hacia el dominio se va, aumenta la diversidad, o sea, tienden a ser menos parecidos, ¿sí? Tienden a ser más distintos. Ahora, esto que les voy a anotar y que les voy a enseñar es súper importante que lo sepan, que lo entiendan y que por favor si tienen alguna duda me lo pregunten porque esto es fundamental, ¿ya? Los nombres científicos tienen una forma de escribirse, ¿ya? Todo nombre científico, vale decir, toda nomenclatura binomial, tiene una forma específica de escribirse y sigue reglas. No es llegar y escribir la cuestión, ¿ya? Tiene sus reglas, tiene sus reglas que son muy claras, que son muy fáciles también, ¿eh? Pero uno podría confundirse, ¿verdad? Y hacerlo mal. Entonces, para no hacerlo mal, les voy a explicar cómo se escriben los nombres científicos. Por ejemplo, si usted, yo le digo, escríbame el nombre científico del humano, y usted me escribe eso, Homo sapiens, así como lo estoy escribiendo, eso está malo. Y usted dirá, pero ¿cómo si ese es el nombre científico del lugar? Sí, ese es, Homo sapiens, pero está mal escrito. ¿Y por qué está mal escrito? Porque no siguió las reglas para escribirlos. ¿Cómo se escriben los nombres científicos? Se escriben la primera letra del nombre siempre en mayúscula, siempre, Homo, siempre en mayúscula. Y la segunda letra del otro nombre, acuérdense que esto es binomial, siempre en minúscula, ¿ya? Siempre en minúscula. O sea, solamente la primera letra del nombre es con mayúscula, todo el resto se escribe en minúscula. Así. Va, otra vez lo escribe mal. Homo sapiens. ¿Se fija, no? La primera letra del nombre en mayúscula y todo el resto, ¿cierto? En minúscula. Así. Entonces, ahora usted me dice, ya, lo escribí. Vuelve a estar malo. Todavía no está bien. ¿Cómo? Si me acaba de decir que la primera letra en mayúscula y todo el resto en minúscula. Sí, muy bien, pero todavía te falta algo. Luego de que escribes primera letra en mayúscula y todo el resto en minúscula, lo tienes que subrayar. Y ahí está bien escrito. Ese nombre está bien escrito. Tienes dos maneras. O lo subrayas o lo escribes en cursiva. Pero si lo escribes en cursiva, no lo subrayas. ¿Ya? Entonces, lo escribes normal, como escribimos todos, ¿verdad? Y lo subrayas o lo escribes en cursiva, pero no lo subrayas. Si tú haces esto, está malo. ¿Ya? Porque es o normal y subrayado o en cursiva y no subrayado. Así se escriben los nombres científicos. O es así, en cursiva, ¿cierto? O es normal pero subrayado. No hay mezclas entre ambos. Y todos los nombres científicos se escriben así. Por ejemplo, no sé, eh, meloidogine, etiópica. Es un nombre científico de un nemato. Meloidogine etiópica. No sé, Solanum, Solanum lycopersicum, que es el nombre del tomate. Solanum lycopersicum. No sé. Y así. eh, un montón de, no sé, Aristotelia, Aristotelia chilensis, que es el nombre del maqui.
un árbol que da un fruto muy rico, que es el maqui. Aristotelia chilensis. Y así. Primera letra en mayúscula, todo el resto en minúscula. Si usted llega a escribir este nombre con mayúscula, también está malo. ¿Ya? Ojo con eso. Primera letra en mayúscula, todo el resto en minúscula. Grábese en su cabeza. ¿Ya? Primera letra en mayúscula, todo el resto en minúscula. Si escribe normal, lo subraya. Si lo escribe en cursiva, no lo subraya. ¿Ya? Así de fácil. Esas son las reglas que esto sigue. ¿Ya? No hay más. ¿Sí? Primera letra en mayúscula, todo el resto en minúscula, subrayado, o si no, en cursiva. ¿Ya? Así se escriben todos los nombres científicos. Todos. No hay otra, ¿cuánto se llama? Eh, Forma de escribirlos. Así son. ¿Ya? Te guste, no te guste, bueno, eso es otra cosa, pero eso, así se escribe. ¿Ya? ¿Queda claro la idea de cómo se escriben los nombres científicos? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bien, bien. Entonces, ya que sabemos cómo se escriben los nombres científicos, sabemos cómo están, cómo se organizan los organismos, ¿cierto? Sabemos eh, cómo están ordenados a través del dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género, especie, ¿cierto? Sabemos cómo se escriben, sabemos que si se separan arriba o más cercanos al dominio son menos emparentados, si se separan más cercanos a la especie son más emparentados, en fin, ya sabemos básicamente todo lo que hay que saber de la taxonomía. Así que felicitaciones por eso, ya aprendieron bastante de, de taxonomía, ¿cierto? El día de hoy. Bueno, luego de entender, ¿cierto? Todas las características que nos convoca hoy, ¿cierto? Vamos a aprender la forma en la cual ahora podemos graficar eh, dibujando, por así decirlo, cómo podemos ir clasificando los organismos vivos. Y para eso tengo que mostrarles otro power, así que como título pongan árboles filogenéticos. ¿Sí? Árboles filogenéticos. ¿Sí? Árboles filogenéticos. Entonces, esto que vamos a ver en realidad no es muy largo, pero es importante que lo sepan. ¿Ya? Si bien es cierto, bueno, históricamente yo les enseño eh, a la forma matemática de hacerlo. Bueno, en este contexto creo que no conviene, así que por esta oportunidad, ¿cierto? No lo vamos a hacer, pero sí necesito que sepan las formas eh, al menos visuales, ¿cierto? Que uno tiene para poder entender, ¿cierto? Los árboles filogenéticos. ¿Ya? Bien. Los árboles filogenéticos son representaciones gráficas de los parentescos evolutivos de los distintos organismos. ¿Ya? Entonces, cuando usted pone a los distintos organismos, uno los agrupa, ¿cierto?, en estos árboles filogenéticos, en donde uno se va dando cuenta de qué organismo es más parecido a otro, dependiendo de dónde aparece dentro del árbol filogenético. Y uno va viendo las relaciones evolutivas entre ellos, va a decir, este es más parecido a este, pero es menos parecido con este otro. Entonces, eh, eh, de manera gráfica, lo que es tan difícil de imaginarlo, de manera gráfica es más sencillo. Con un dibujo es más sencillo de ver, este es más emparentado con este es más emparentado con este otro, por las características, por donde sale, y ahora lo vamos a ver. Algo muy importante que tienen que saber es que los árboles filogenéticos no se hacen con características morfológicas. Los árboles filogenéticos no se hacen por qué organismo se parece más al otro. Se hacen por la evidencia molecular, o sea, se hacen con estudios del ADN. O sea, yo para hacer un árbol filogenético, yo necesito el ADN de todos los organismos que yo quiero relacionar en un árbol filogenético, los necesito estudiar a través de su ADN, extrayendo de su ADN, ¿cierto? Y eh, comparándolo, ¿verdad? Con los otros organismos que yo quiero, ¿cuánto se llama? Eh, emparentarlo. O sea, no sé, yo quiero ver si este organismo X que está aquí está emparentado con este, con este, con este. Ya.
¿Cómo lo hago? A través del ADN del organismo que yo quiero relacionar, y lo voy comparando con el ADN de los demás organismos, y ahí me va a dar el mono, ¿cierto? Que me va a decir, ah, este organismo está más relacionado con este, pero menos con este, y así. Evidentemente, si lo que yo estoy diciendo es comparar el ADN, es obvio que eso no lo hace uno. O sea, yo no estoy mirando el ADN así con mis ojos y estoy diciendo, ah, este ADN es parecido a este otro. Obvio que no. Eso no lo hace uno. No lo puede hacer uno. Porque el ADN no se ve, pues, es muy chico. Entonces, ¿quién lo hace? ¿Un enano? No, lo hacen los computadores. ¿Ya? Lo hace la tecnología. ¿Sí? Lo hacen los ordenadores, los computadores. Hay programas en computador especiales, como el Philips Tree, y un montón de programas, así como el, no sé, como el Word, como el Paint, como el, bueno, todos los programas. Hay también programas específicos para hacer filogenia, para hacer árboles filogenéticos. También lo existe. ¿Ya? Evidentemente, yo podría enseñarles a hacer, pero es muy complejo, entonces no, no creo que sea bueno tratar de hacerlo, menos en este contexto, porque igual es medio difícil. Pero eh, bueno, al menos que sepan que existen, ¿ya? Que existen programas especializados, ¿cierto?, en hacer filogenias. Ah, filogenias o árboles filogenéticos es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen estos programas de computador? Lo que hacen es pescar las secuencias de ADN de los organismos que yo quiero comparar, y es el programa el cual me los compara. ¿Ya? De manera virtual, ¿cierto? Me los compara y me dice qué organismo está más relacionado con otro. ¿Ya? De manera eh, virtual, ¿cierto? De manera eh, eh, a través del computador. ¿Ya? Bueno, ¿cómo lo hacen? ¿Cierto? La forma, ¿cierto?, de poder construir árboles filogenéticos, ¿cierto? Como les dije yo, se hace a partir de eh, las comparaciones, ¿cierto?, en las secuencias de ADN entre los distintos organismos que yo quiero comparar. ¿Se pueden construir árboles filogenéticos de manera morfológica? Sí, pero son súper poco precisos, porque ya sabemos que de repente lo que se parece mucho a los ojos, genéticamente es muy distinto. Entonces, los árboles filogenéticos morfológicos, o sea, que yo clasifique un organismo con otro y los relacione simplemente porque se parecen o porque no se parecen, eh, físicamente hablando, eh, no vale tanto como yo clasificar esos mismos organismos a través del ADN, porque con el ADN es mucho más ¿cuánto se llama? Mucho más eh, específico, ¿cierto? La clasificación. ¿No? Es mucho más específico. Entonces, ¿cómo se construyen los árboles filogenéticos? ¿Cierto? ¿Cómo puedo yo hacer para construir un árbol filogenético? Y la manera en la cual lo puedo hacer es siguiendo los siguientes patrones que yo les voy a enseñar, y para eso van a dibujar lo siguiente. Lo que van a dibujar es este árbol. No me interesa que anoten todavía estas rayas ni cuestiones, pero van a dibujar esto que está aquí. Las letras y estas cosas. Estas cuestiones que están acá. ¿Ya? Bueno, mientras ustedes lo dibujan, ¿sí? Que son, van a dar las 5 letras que salen acá y estas como corchetes que se ven acá, ¿cierto? Mientras ustedes lo dibujan, yo les voy a ir enseñando, ¿cierto? Cómo se llama cada una de estas partes. Entonces, dibújenlo. Bueno, no los puedo ver en este momento si lo dibujan o no, pero bueno, confiaré en que lo están haciendo. Ojo que esto es complejo, ¿eh? Así que si no pones atención, en realidad va a quedar súper perdido. Y bueno, es lamentable, pero eh, bueno, así no. Bueno, entonces, como te digo, ¿cierto? Estas cosas que están acá es un árbol filogenético, un árbol filogenético simple, en donde uno puede identificar sus partes. De hecho, lo vamos a hacer, yo también lo voy a hacer, para que ustedes también lo vean y se den cuenta de cómo se dibuja. Entonces tenemos nuestras 5 letras, ¿cierto? A, B, C, D y E, ¿cierto? Y entre A y B
entre C y D hay otro corchete. Entonces, entre estos dos se forma un corchete más grande. Después, entre este y E, ¿cierto? Hay otro y hay. ¿Cierto? Ahí está dibujado el mismo árbol filogenético que está dibujado acá, es el mismo que está acá. ¿Ya? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que los árboles filogenéticos tienen algunas partes, ¿ya? Y tienen nombres, ¿ya? Esas partes. Primero, estas rayas, ¿cierto? Estas rayas, todas estas rayas, ¿cierto? Como esto es un árbol, se llaman ramas. ¿Ya? Ese es el nombre que tienen, ramas. ¿Ya? Ramas. Entonces, cada una de estas son ramas, ramas del árbol filogenético. Si ustedes se fijan, las ramas tienen un punto en donde dan origen a otras ramas. ¿Se fijan, no? Por ejemplo, ese punto da origen a dos ramas. Ese punto da origen a dos ramas. Ese punto da origen a dos ramas. Y ese punto da origen a dos ramas. Primera cosa que ustedes se tienen que dar cuenta es que cada punto siempre da origen a dos ramas. No a tres, no a cuatro, sino que siempre a dos. Y eso es lo primero que ustedes tienen que saber. Los árboles filogenéticos son dicotómicos. ¿A qué se refiere con que sean dicotómicos? A que siempre es de a dos. O sea, usted no me puede dibujar un árbol filogenético así, de a tres, porque eso está malo. Porque siempre son de a dos. Cada punto da origen a dos ramas nuevas. No a tres, no a cuatro, ni no a una. Siempre a dos. ¿Ya? Por eso son dicotómicos. Segundo, aparte de que son dicotómicos, el punto donde diverge, el punto en donde se está generando este nuevo, con ese color no, el punto donde se está generando esta divergencia, ¿sí? Donde se está formando estos nuevos, ¿cuánto se llama? Nuevas ramas, nuevas, ¿cierto? Ese punto, ¿sí? Ese punto, ese, se llama nodo, nodo, ¿sí? Ese punto ahí se llama nodo. Entonces, ese es un nodo, ese es otro nodo, ese es otro nodo, y ese es otro nodo. ¿Sí? Entonces, aquí en este árbol filogenético yo tengo cuatro nodos. S, S, S y S. ¿Cierto? Tengo cuatro nodos. Algo bien importante es que los nodos me indican muchas cosas. ¿Ya? En realidad me indican dos cosas. Cada nodo, ¿sí? Cada nodo me indica el ancestro común. Vamos a anotar. Me equivoqué aquí. Es ancestro, ¿sí? El ancestro común. Y también me indican un evento de especiación. ¿Qué significa esto? Cada nodo, cada puntito de divergencia, me indica el ancestro común, por ejemplo, entre A y B. ¿Cuál es el ancestro común entre A y B? Ese nodo. ¿Cuál es el ancestro común entre C y D? Ese nodo. ¿Cuál es el ancestro común entre A, B, C y D? Ese nodo. ¿Cuál es el ancestro común entre A, B, C, D y E? Ese nodo. ¿Se fijan, no? Entonces, cada nodo me indica un ancestro común evolutivo. Por ejemplo, entre A y B, ¿cuál es el ancestro común? Ese. Entre C y D, ¿cuál es el ancestro común? Ese nodo. Entre A, B, C y D, ¿cuál es el ancestro común? Ese. Y entre A, B, C, D y E, ¿cuál es el ancestro común? Ese. ¿Se fijan, no? Entonces, cada nodo me indica un ancestro común evolutivo de los organismos que yo estoy estudiando. Y además, me indican un evento de especiación. ¿Qué era la especiación? La especiación era el proceso de formación de especies nuevas, ¿cierto? Eso era la especiación. Ya sea laupátrica, parapátrica, peripátrica, simpátrica, pero era un evento de formación de una especie nueva. Y claro,
En ese lugar, en ese nodo, se formaron dos especies nuevas, una especie que se llama A y una especie que se llama B. En ese nodo se formaron dos especies nuevas, una especie que se llama C y una especie que se llama D. ¿Se fijan o no? Entonces, este nodo me indica un evento de especiación, la formación de dos especies nuevas. Ahora, después de que ya sabemos que esos puntos se llaman nodos, que las rayas rojas se llaman ramas, y qué significa cada nodo, o qué me indica cada nodo, que es un ancestro en común y un evento de especiación, ahora podemos empezar a hacer las relaciones evolutivas. ¿A qué se refiere con hacer las relaciones evolutivas? Empezar a ver, bueno, ¿qué puedo concluir yo de esta filogenia? Lo primero que yo puedo concluir es que cuando usted tiene dos especies que comparten un nodo en común, como esas, por ejemplo, usted tiene dos especies que comparten un nodo en común, ese conjunto de especies que comparten un nodo en común se llama clado. Por ejemplo, A y B forman un clado. C y D forman un clado, porque comparten un nodo en común. ¿Se fijan, no? C y D forman un clado porque forman un nodo en común. A y B forman un clado porque forman un nodo en común. Pero, por ejemplo, A, B, C y D, todas juntas, también forman un clado. Porque A, B, C y D comparten un nodo en común. ¿Se fijan, no? Si yo los junto a todos ellos, también me comparten un nodo en común. Entonces, A, B, C y D, si yo las junto todas, también me forman un clado. Y si yo formo A, B, C, D y E, todas juntas, también me forman un clado. ¿Por qué? Porque A, B, C, D y E me comparten un nodo en común. Entonces va a depender de donde yo lo mire, cuál va a ser el clado que se me va a formar. Pero lo que ustedes tienen que saber es que un clado es un conjunto de especies que comparten un nodo en común. ¿Sí? Eso es un clado. Un conjunto de especies que comparten un nodo en común. Pero ahora, de que ya sabemos esto, de que se forma cierto el clado y que significa que esté formando un clado, que es compartir un nodo en común, ahora podemos sacar relaciones evolutivas. Ah, y me faltó algo muy importante antes de pasar ese punto. Lo otro es que a pesar de que esto no se anota, esto que voy a dibujar no se anota, horizontal a todo esto, acá abajo, va un eje que es el eje del tiempo, ¿ya? El eje temporal. Entonces, los eventos que están más hacia la izquierda son más antiguos y los eventos que están más a la derecha son más nuevos. Por ejemplo, este nodo es más viejo que este. Y este nodo es más viejo que estos. ¿Se fijan, no? Entonces, mientras yo más a la izquierda me voy, mis nodos son más antiguos. Y mientras yo más hacia la derecha me voy, mis nodos son más nuevos. ¿Ya? Entonces, más hacia acá, más hacia la izquierda, es más antiguo. Y más hacia la derecha es más nuevo o más reciente. ¿Ya? Bueno, después de que yo ya tengo claro, ¿cierto?, cómo se forma un árbol filogenético, cómo está hecho, las formas, ¿verdad?, en las cuales eh, yo puedo darme cuenta, ¿verdad? Yo puedo empezar a hacer relaciones evolutivas, va a decir, puedo empezar a comparar. ¿Y cómo puedo empezar a comparar? De la siguiente manera. Si dos especies comparten un ancestro común, comparten un clado, ¿verdad? Por ejemplo, A y B, que comparten un clado en común, entonces A y B están muy emparentados evolutivamente. Son especies hermanas. ¿Por qué? Porque comparten un antepasado en común. Entonces, A y B son especies hermanas. ¿Sí? Así se les dice, especies hermanas. ¿Por qué? Porque A y B comparten un antepasado en común, un nodo en común. Con C y D pasa lo mismo. C y D también son especies muy emparentadas, ¿cierto? Porque comparten un nodo en común. Pero, por ejemplo,
Si ahora yo pesco a la especie A y la comparo con C, A y C no son tan especies tan cercanas. Porque si bien es cierto, A y C tienen un nodo en común, que es ese, ¿cierto? A y C tienen un nodo en común, que es ese nodo en común es más viejo. Fíjense, está más hacia la izquierda. Entonces, como es más viejo que entonces A y C, ¿son especies emparentadas? Sí, sí lo son. Pero su divergencia, su separación, ocurrió mucho antes. ¿Ya? Ocurrió en tiempo evolutivo mucho antes. Entonces, A y C, ¿están emparentadas? Sí, pero poco emparentadas. Están, son especies que divergieron hace mucho tiempo. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si nosotros tomáramos a E, que está como sola, ¿cierto? Por ejemplo, y comparáramos A y E están emparentadas, sí, pero fíjate, ¿dónde tienen un nodo en común A y E? Acá, po. Eso quiere decir que A y E compartieron un nodo en común, pero ese nodo es muy viejo, está muy atrás en el tiempo. Eso quiere decir que A y E están emparentadas, pero muy poco emparentadas. Entonces, mientras más viejo sea el nodo en donde comparten una especie y otra, menos emparentadas están. Por ejemplo, A y B están súper emparentadas porque el nodo que los comparte a ambas es más actual, está más hacia la derecha. Pero, por ejemplo, si A y C, el nodo que los comparten ellos dos es más viejo porque está más hacia la izquierda. ¿Se fijan o no? Entonces, mientras más hacia la izquierda yo me vaya, el nodo que me aparezca y que me relacione la especie me dice cuán vieja o cuán poco emparentadas están esas especies que yo estoy comparando. Mientras más hacia la izquierda yo me vaya, menos eh, parentesco evolutivo tienen. Y mientras más hacia la derecha yo me vaya, o se forme el nodo, más parentesco evolutivo tienen. ¿Ya? Entonces, uno podría sacar varias conclusiones. Por ejemplo, ya podemos decir que A y B son especies que están muy emparentadas porque tienen un nodo en común más actual, igual que C y D, pero E es una especie más antigua. ¿Por qué? ¿Por qué es la especie más antigua? Porque si yo me voy en su rama para atrás, fue la primera que divergió, fue la primera que se formó, fíjense. E, cuando esto partió, se formó al tiro. En cambio, A, B, C y D tuvieron que pasar, mira, tuvieron que pasar ese evento de especiación, ese evento de especiación y ese evento de especiación para poder formarse. O sea, E, para que E se pudiera formar, bastó con un evento de especiación, que fue ese nodo. Fíjense, nodo, pum, E. Entonces, a él le faltó, con un evento de especiación, E se formó. Pero en cambio, para formar A, necesité uno, dos, tres eventos de especiación. O sea, quiere decir que mientras menos eventos de especiación yo tenga, más antigua es la especie. Mientras menos especiación necesite, o menos eventos, menos nodos, ¿sí? Más antigua es la especie. Entonces, uno puede sacar muchas conclusiones en un árbol filogenético, si ustedes se fijan, ¿cierto? En estas rayas que parecían que no tenían ningún sentido, en realidad uno puede sacar montones de conclusiones, ¿ya? Puede sacar relaciones evolutivas, puede sacar relaciones temporales, puede sacar relaciones de parentesco, puede sacar muchas relaciones. ¿Se fijan? Entonces no es llegar y hacerlo así como cualquier cosa. Yo sé que esto es complicado, ¿eh? Sí, lo sé, lo entiendo, lo comprendo y sé que es complejo. Pero justamente por eso trato de hacerlo lo más didáctico posible para poder, para que me entiendan, ¿cierto? Entonces, claramente, ¿cierto? Es un proceso
complejo, pero si ustedes se fijan, estos árboles filogenéticos, a mí eso es lo que me permiten dar y obtener, ¿cierto?, información con respecto a los procesos evolutivos que los organismos tienen, ¿ya? Entonces uno podría generar, por ejemplo, no sé, pues, A, B, C, por ejemplo, A con C con D, y este a su vez E y F, ¿cierto? Y ahí yo tengo, por ejemplo, un árbol filogenético, y no sé, y este a su vez divergió antes y formó a G y H, y son cada una especie distinta, y yo les podría preguntar, bueno, ¿y cuál es la especie más antigua? ¿Y cuál es la especie más nueva? Y, por ejemplo, G está emparentado con A. Si yo comparo A y D, ¿cuál es más nueva? Y así uno se podría empezar a hacer preguntas, ¿cierto? Que podría hacerlas en una evaluación, ¿verdad? Y uno podría empezar, bueno, por ejemplo, si comparo A y D, por ejemplo, A y D, ¿cuál es más nueva? Chuta, ¿cuál es más nueva? ¿Qué necesito yo para ser más nuevo? Necesito tener más eventos de especiación, ¿cierto? Porque la especie más antigua es la que tiene menos especiación. Ya, pues, si yo comparo A y D, a ver, ¿cuántos eventos hay de especiación para formar a D? Lo voy a hacer con amarillo, ¿ya? Para formar a D, ¿cuántos eventos de especiación tengo? Tengo uno, 2, 3. 3 eventos de especiación para formar a D. Y para formar a ver, ¿cuántos eventos de especiación tengo? Uno, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuál es más nuevo? A. ¿Por qué? Porque A tiene más eventos de especiación. Entonces, A es más nuevo o es más reciente que D. ¿Se fijan? Esa es la forma en la cual uno puede empezar a sacar relaciones evolutivas. Por ejemplo, ¿cuál es la especie más antigua aquí? La que tiene menos eventos de especiación. Bueno, ¿cuál es la que tiene menos eventos de especiación? G y H. ¿Por qué? Porque G y H tienen uno y 2. Y creo que no hay ninguna que tenga menos de 2 eventos de especiación. Entonces G y H serían las especies menos, las especies más antiguas en esta filogenia. Y así se hacen. Esa es la manera en la cual uno puede empezar a sacar conclusiones y empezar a ver relaciones evolutivas entre una y otra especie, ¿verdad? De una filogenia. Eh, Vuelvan a verlo, este video, si no lo entendieron, para que puedan, ¿cierto?, soslayar sus dudas, porque de seguro, más que seguro, se los aseguro que se los voy a preguntar en una próxima evaluación. Así que estudienlo, por favor, estudien. ¿Ya? Bien, pues, por hoy quedamos hasta aquí.